Hoy comenzamos una serie que es bien importante y se llama, lo vamos a titular El Santuario Terrenal, un modelo conforme a lo celestial. El santuario terrenal, modelo e imagen de lo celestial. Quisiera comenzar leyendo una cita, pero antes que eso vamos a leer un versículo de la palabra de Dios. Y es el versículo más conocido de la Biblia. Creo yo que es el más conocido. No creo que sea Juan 3:16 como algunos piensan, sino Génesis 1:1. En Génesis 1:1 hay un versículo que es muy conocido por todos. Yo creo que hasta de memoria lo podemos decir. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así de sencillo. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es uno de los versículos más conocidos que hay en la palabra de Dios. Pero si ustedes observan aquí, claramente enseña que en el principio creó Dios y lo primero que Él menciona son los cielos. Y dice el versículo, después dice que creó la tierra, pero en primer lugar están los cielos. Dios creó los cielos. Y por lo general cuando habla de los cielos, cuando habla plural, habla de dos cielos. Y no habla de los cielos que nosotros conocemos, sino de otros cielos, de los que no vemos nosotros. El cielo que nosotros vemos, ese es el cielo que Él creó cuando hizo la tierra, cuando puso orden a la tierra. El versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Génesis 1:2. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos que en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía al principio y que habían tinieblas sobre la faz del abismo. Y el abismo aquí se menciona como algo que está desordenado y vacío, pero hay algo que estaba sobre ese abismo, hay algo que estaba sobre las aguas, y ese algo o alguien era el Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El versículo 6 nos dice algo muy diferente. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y observen cómo dice ahí después, y llamó Dios a la expansión, ¿cómo le llamó? Cielos. Cielos. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que la Biblia nos habla de varios cielos. En sí, desde el mismo Pentateuco, en el Pentateuco Dios nos habla en el capítulo 10. Dios nos habla ya de 3 cielos. Si ustedes van
a Deuteronomio capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 12 en delante, del 12 al 14, pero el que quiero que nosotros veamos es el 14, pero es bien interesante leer desde el 12, porque lo que dice en el 12, el Dios creador, es bien importante. Le habla a Israel, pero cuando Él habla a Israel, nos dice también eso a nosotros, si queremos ser vencedores como Israel fue vencedor. Y dice el versículo 12, Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que nuestro Dios, nuestro Creador, nos pide? Él dice, Él nos pide en primer lugar que le temamos. En segundo lugar, que andemos en sus caminos. Y en tercer lugar, nos pide que le amemos. Y en cuarto lugar, nos pide que le sirvamos. 4 cosas nos pide ahí. Que le temamos, que andemos en sus caminos, que lo amemos de todo corazón y le sirvamos de toda nuestra alma también. Dice así, versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Y que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y ahora nos dice en el versículo 14, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Si ustedes observan aquí en este versículo, aquí nos dice que de Jehová son los cielos y los cielos de los cielos. Aquí aparecen 3 cielos descritos en este versículo. El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Varias otras veces aparece esto en la palabra de Dios, pero les voy a dar solamente 3. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6, nos dice lo mismo, o algo parecido. Segunda de Crónicas, capítulo 6, 2, 6, dije anteriormente, el 2, 6. Segunda de Crónicas 2, 6 dice así. Vamos a leer el 5 y el 6. Cuando Dios mandó a Salomón que edificase la casa de Dios, o el templo de Dios, que son diferentes nombres que se le da al templo, al lugar donde Dios mora, y vamos a ver ahorita, en el pizarrón puse algunos de los nombres que se le da al templo o a la casa de Dios en el cielo, la morada de Él. Dios usa diferentes nombres para describirlo, pero dice en el versículo 5, por indicación de Dios, David escribió y dejó estas instrucciones para Salomón, y le dijo a Salomón, la casa, versículo 5, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, dijo él, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Bueno, y en sí no hay otros dioses, porque hay un solo Dios. Los demás son simplemente falsificaciones del verdadero Dios. No hay dioses. Los demás son ídolos. Pero el versículo 6 dice así, mas ¿quién será capaz de edificarle casa? Siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo.
¿quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Lo único, Salomón aquí está haciendo énfasis que él no era nadie para edificarle casa a Jehová. Él es el que ha levantado todo. Él es que tiene su casa, su morada en el cielo. También el capítulo 6, versículo 8, pero más que todo en el 18, vamos a leer. En el 8, ahí está cómo David le habló Dios le habló a David. Y le dijo a David en el versículo 8, mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú, le dijo Jehová, no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra, dice, que había dicho, pues me levanté yo, dice Salomón, en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y en ella he puesto el arca, en el cual está el pacto de Jehová, que celebró con los hijos de Israel. Observen que dice que el arca, en el arca estaba el pacto. Esto es bien importante. ¿Y qué es lo que estaba dentro del arca? Dentro del arca lo que estaba, en primer lugar, eran los 10 mandamientos. Y dice que el pacto estaba dentro del arca, indicando que los 10 mandamientos es la condición o el fundamento del pacto que Dios ha concertado con cada uno de sus hijos, sus criaturas. Pero al llegar al versículo 18, hace una pregunta muy cauciosa. Unos 1000 años antes de Cristo se hace esta pregunta Salomón y dice así, mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? ¿Sería verdad? ¿Iba a ser verdad que Dios iba a habitar con los hombres en la tierra? Eso es lo que está preguntando aquí Salomón. He aquí, dice, que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Otra vez, la primera pregunta que hace aquí es, ¿será verdad que Dios habitará en la tierra juntamente con los hombres? Y la respuesta es que sí habitó. Primero, habitó en el tabernáculo que levantó Moisés en el desierto. Él dice que descendió y llenó el santuario con la gloria de Dios. Después de eso, en el templo que levantó Salomón, también la gloria de Dios descendió y moró en ese templo también. Pero después que el templo fue destruido, al ser destruido el templo, de ahí en adelante, como el arca del pacto fue quitado del templo, ya no más Dios moró en ese templo aquí en la tierra, sino hasta que vino el Mesías, que era Dios mismo con los hombres. Por eso es que el nombre de él era y es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en respuesta a la pregunta de Salomón, que él preguntó, ¿será verdad que Dios habitará con los hombres en la tierra?
en respuesta, Dios dice, aquí estoy con los hombres en la tierra, en la persona de Cristo Jesús nuestro Salvador. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando él fue transportado hasta el templo en el cielo, en 2 de Corintios capítulo 12, no, 2 de Corintios, perdón, capítulo 12, en 2 de Corintios capítulo 12, Dios lo lleva a Pablo al templo en Jerusalén. Y en ese momento, mientras él estaba en Jerusalén, Dios le dio una visión a Pablo. Y de esa visión que él recibió en el templo, en la cual Dios le mostró el verdadero templo en el cielo, ahora él nos escribe en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1 en delante. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde dice ahí? Hasta el tercer cielo. Dice que este hombre, hablando de sí mismo Pablo, hablando como de una tercera persona, está hablando de sí mismo, dice, ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco, dice, al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. No pudo Pablo entender cómo es que él había sido llevado hasta el tercer cielo. Y dice el versículo 4, que Pablo fue arrebatado al paraíso. Observen, en el tercer cielo está el paraíso, el verdadero paraíso. En el principio, Dios plantó un paraíso aquí en la tierra, donde puso a Adán. Pero hay otro paraíso en el cielo, de acuerdo a este versículo. Dice que Pablo fue arrebatado hasta ese paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo vio cosas que no le dio permiso de expresar, a pesar de que lo hizo. O sea, él no pudo expresar estas cosas todas de una vez. No pudo dejarnos un registro. Dios no le permitió dejarnos un registro, porque entonces hubiese tenido Pablo que escribirnos otra Biblia. Pero todo ese registro de lo que es el cielo, Dios nos da vislumbres de ello a través de toda la Biblia. Desde el mismo Génesis, Dios nos habla que hay cielos, hay 3 cielos. El libro de Deuteronomio nos lo explica de una manera más clara. Nos dice claramente que hay cielo y cielo de los cielos. Y aquí en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, habiendo recibido visiones del cielo y habiendo sido arrebatado hasta el tercer cielo, él fue introducido al paraíso y vio cosas que al hombre le es prohibido expresar, al menos a él. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había expresado a través del resto de la Biblia. Este estudio es un estudio que nos va a llevar más que todo a poder entender lo que es el cielo, lo que es el gobierno de Dios, lo que es el plan de Dios, no solamente el plan de la creación, sino también el plan de redención. Y vamos a aprender verdades muy sublimes a través de este estudio. Ahora, cuando hablamos del paraíso o del Edén,
Quisiera leerles una cita, ya que hemos hecho una pequeña introducción de los tres cielos. Quiero leerles una cita en un libro que se llama el libro de educación, la educación. En el último capítulo, el capítulo 35, en este encuadernamiento que tengo yo, es en la página 271, hay algunos libros de la educación que tienen un encuadernado diferente, pero en este es en la página 271, como les dije. Dice al principio del capítulo 35, dice, el cielo es una escuela. ¿Qué es el cielo? Es una escuela. Su campo de estudio es el universo. Su maestro es el ser infinito. En el Edén se estableció una filial. Ahora, cuando dice aquí en el Edén, está hablando del Edén terrenal. En el Edén terrenal dice que se estableció una filial. Se estableció una filial de lo que es la escuela en el cielo. Y una vez, dice, y una vez sea consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Otra vez. Y una vez, dice, que sea consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Y entonces, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y esa cita está en 1 Corintios, capítulo 1. Quiero que vayamos a Corintios 1. 1 Corintios, capítulo 1. Capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Dice así, 1 Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, eso ya estaba escrito, en Isaías 64, del 1 al 5, está escrito, antes bien, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En el cielo, o al principio, Dios enseñó muchas cosas a Adán, cosas que ahora nosotros conocemos muchas de ellas, porque Dios se tomó el tiempo en repetírnoslas a nosotros. Pero lo que Adán conoció, nosotros sabemos bastante de ello. ¿Por qué? Porque el testimonio de Adán, o la enseñanza de Adán, fue transmitida a los diferentes patriarcas hasta el tiempo de Moisés. Pero antes de eso, hubieron hombres que nos dejaron registro de lo que pasó. El libro de Job nos muestra lo que Adán enseñó a sus hijos y que llegó a ese conocimiento hasta el tiempo cuando Job vivió, que fue alrededor del tiempo de Abraham, alrededor de unos 2000 años después de la creación. En el libro de Job se escribe ese registro y ahí se nos habla de las cosas celestiales también. Pero al ir
a la palabra santuario o a la palabra morada de Dios, en el libro de Daniel y en el libro de Isaías, que son dos libros que fueron escritos para mostrar lo que era Lucifer en el santuario original, en el primero, el que está en el cielo, del cual Satanás fue enviado fuera. Hablando de ese santuario que Lucifer profanó en Ezequiel 28, ahí se nos dice, en ese capítulo, que en el cielo está un santuario, y en ese santuario es donde Dios puso a Lucifer y lo ungió para que él fuera el portador de luz de ese santuario. En ese santuario está sobre un monte, y en ese monte hay una ciudad que se conoce como la Jerusalén o la Sión celestial. En ese mismo Edén original o en ese paraíso original es donde Lucifer fue puesto para ser el querubín cubridor del arca del pacto, o sea, del trono de Dios. Dice el versículo 12 de Ezequiel 28, 12. Dice así, Ezequiel 28, 12. Hablando el Señor con respecto al rey de Tiro. Y quiero decir esto, Dios usa diferentes hombres simbólicos para enseñarnos a nosotros las cosas celestiales. Por ejemplo, el rey de Tiro es un símbolo de Lucifer, de aquel que se rebeló contra Dios y quiso sentarse en el trono de Dios haciéndose pasar como Dios. Al igual que el rey de Babilonia también personifica a Lucifer. Al igual que si nosotros leemos el libro de Daniel, en Daniel se nos muestra que hay un cuerno pequeño, que hay un rey del norte, que hay un hombre despreciable, un hombre vil, que también quiso tomar el reino de Dios, quiso sentarse en el trono de Dios. Al igual que el apóstol Pablo nos habla también de que hay un hijo de perdición que también quiso tomar el reino de Dios. Y ese hijo de perdición no es otro más que el emperador romano. También el libro en las cartas de Juan se nos habla también de otro ser, o del mismo ser, pero en la figura del anticristo, que iba a venir, y que en el tiempo de Juan, del apóstol Juan, de los apóstoles, ya estaba ese anticristo. Al igual que en el libro de Apocalipsis, a Juan se le revela ese ser como una figura, a Lucifer se le ilustra como una figura de la bestia, del dragón, de Satanás, de la serpiente. Usando diferentes figuras, Dios nos muestra por medio de diferentes hombres, a través de la historia, el plan enemigo y cómo Satanás, a través de esos diferentes hombres grandes que han habido en la tierra, Satanás se ha personificado a sí mismo él con ellos. Y dice el versículo 12, hijo de hombre, levanta endechas o lamentaciones sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. ¿Sí? Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro.
Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Y le dice en el versículo 14, tú, querubín grande, protector, y la palabra grande ahí es querubín ungido en algunas versiones, querubín ungido, protector, o sea, para proteger el arca del pacto. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Vamos a parar aquí. Observen lo que dice. ¿Dónde lo puso Dios a Lucifer? Dice que lo puso en el huerto de Dios. En el Edén lo puso, indicándonos que así como por medio de Pablo Dios nos muestra que en el cielo está el paraíso, también aquí nos muestra en este versículo 13 que en el cielo está otro Edén. Porque aquí no está hablando del Edén que hubo en la tierra, a pesar de que también Satanás vino aquí a la tierra, pero aquí está hablando de cuando Lucifer fue creado, cuando a él lo crearon como querubín. Y sabemos muy bien nosotros que la creación de Lucifer como querubín fue la primera creación que Dios hizo. Y sabemos que esta tierra fue creada mucho tiempo antes de que Dios hiciera, o mucho tiempo después, perdón, de que Dios hiciera los cielos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque sabemos que cuando Dios creó esta tierra, ya Satanás ya había sido creado. Es más, él ya se había rebelado contra Dios en el cielo, pues estaba aquí en la tierra buscando un lugar donde poder él habitar. Por eso es que él vino tratando de engañar a la santa pareja que Dios creó aquí en la tierra y que Dios puso como señores, como administradores, como los gobernantes supremos de esta tierra. Y Dios le dio esta tierra a Adán. Por lo tanto, cuando Lucifer, en conclusión, sabemos muy bien de que cuando Lucifer fue creado, aquí dice que él fue el sello de la perfección, el ser más grande, acabado en hermosura, el primer ser, después de Dios. Lucifer era el comandante en jefe de las huestes celestiales, después de Dios mismo, en la persona de Cristo, por supuesto. Por lo cual, sabemos por estos versículos que en el cielo está el paraíso, que en el cielo hay otro Edén, que en el cielo Dios tiene otro huerto. Parece que a Dios le encantan los huertos, ¿no? Algo parecido a lo que nos dice en el libro de Cantares. Pero vamos a ir al ratito a leer esa parte. Pero observen, al llegar al versículo 18, 17 y 18 del capítulo 28 de Ezequiel, dice el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Parece que aquí todavía no lo había arrojado Dios a Satanás, a Lucifer. Aquí está hablando cuando él ya su corazón estaba corrompido a causa de la hermosura. Y dice, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones o de tus mercaderías o mercancías o negocios, profanaste
y dice ahí tu santuario. Y miren que le llama, Dios dice que Lucifer, el querubín ungido en el cielo, profanó tu santuario, indicándonos que el santuario en el cielo, Dios lo creó especialmente o específicamente ¿para quién? Si Dios le dice, tú profanaste tu santuario, está indicando que el santuario celestial fue creado en una forma específica ¿para quién? Para Lucifer, para ese querubín grande. Eso es lo que nos enseña acá, porque dice el versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Mire, que no dice mi santuario, sino que dice tu santuario, indicando que de alguna manera ese santuario original, el primero que Dios creó, la primer morada de Dios, donde Dios puso a Lucifer y lo ungió para que él fuera el que llevaba ese arca del pacto, ese trono de Dios, el que tenía que ir donde quiera que Dios iba, porque era el que transportaba. El arca del pacto era el lugar donde se transportaba a Dios. Por lo cual, Lucifer era un ser que tenía que ir donde quiera Dios iba, tenía que ser transportado. Él era el que movía el trono de Dios. Pero dice que ese santuario, ese trono que Dios estableció como morada para Lucifer, Lucifer lo profanó. Aquí vemos dos cosas, lo que leímos en el libro de Educación. Aquí en la tierra Dios estableció un Edén, un paraíso, pero no era el original. El original, el primero, era el que estaba en el cielo, donde fue creado en primer lugar y como primer criatura creada por Dios, Lucifer. Y dice que el santuario celestial fue creado para Satanás, porque dice, tú profanaste tu santuario, profanaste tu santuario. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 14, nos da una ampliación de la descripción que nos da en este capítulo 28 de Ezequiel. Usando la figura del rey de Babilonia, tal y como aparece en el versículo 4. Si leemos el 4, dice el 4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Miren qué interesante. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos y el cetro de los señores. Mire cómo le llama aquí al rey de Babilonia, que viene a ser una figura de Lucifer. Le llama el opresor, en primer lugar. Pero miren qué interesante, Babilonia, el rey de Babilonia, Babilonia vino a ser una ciudad, la primer ciudad que se rebela contra Dios, que por supuesto era una figura del plan que Satanás tenía, y Dios permite, ¿no?, que su plan que él tenía de hacer en el cielo, lo hiciera aquí en la tierra. Dios le permite que así como él tiene una ciudad en el cielo, y esa ciudad se llama Jerusalén, la madre de todas las ciudades, Satanás, falsificando esa ciudad y queriendo él tener una ciudad, así como Dios tiene una ciudad, él quiso levantar una ciudad y Dios se lo permitió. Y esa ciudad fue Babilonia. Pero no la hizo de acuerdo al plan que él tenía. Dios frustró continuamente el plan de Satanás y hasta ahorita lo ha frustrado y nunca se lo ha permitido. ¿Se recuerdan la ciudad de Babel, la que levantó Nimrod? Cómo Dios bajó
vino del cielo y la destruyó, y a los edificadores de esa ciudad les confundió las lenguas, de tal manera que pararon de esa construcción. Esa ciudad ha continuado tratando Lucifer de levantarla por medio de diferentes hombres en la tierra, pero Dios hasta ahora no se lo ha permitido, ni se lo permitirá. Pero al llegar al versículo 12 del capítulo 14 de Isaías, nos dice: ¿cómo caíste del cielo? ¿Sí? Allá decía que Dios lo iba a echar. Te echaré, dice, del cielo. Aquí dice, ¿cómo caíste? Aquí parece que ya lo había tirado. Ya cuando Él lo había tirado del cielo, dice Dios: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Y la palabra lucero ahí es portador de luz. Y se le llama hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Miren qué interesante. Babilonia, el rey de Babilonia, era opresor. ¿Y cuál era el plan de este rey opresor? ¿Ayudar a las naciones o oprimir a las naciones? Darle fuerza, ayudar a las naciones en el sentido de darle fuerza, buscar el bienestar de las naciones, o buscaba debilitar las naciones. Miren lo que dice. Acuérdense, el rey de Babilonia, y esto no solamente es el rey de la Babilonia antigua, sino que ahora hay también una Babilonia espiritual en el mundo. Y la Biblia nos da un registro muy minucioso de esa Babilonia y cómo el plan que ellos tienen. Observen algo aquí, porque no ha cambiado el plan de Lucifer. El plan de él es oprimir. ¿Y a quién usó? A Babilonia. Usó a la Babilonia literal antiguamente, a la ciudad de Babilonia, pero ahora está usando a una Babilonia espiritual, pero el plan es el mismo. Es más, quien está perfeccionando el plan hoy es el nuevo rey de Babilonia. Él es el que está llevando a su clímax, o al menos Satanás le ha entregado el trono, la autoridad y el reino, esperando, ¿no?, que ahora él sí va a establecer ese reino. Con la experiencia que ella tuvo en el pasado, ahora Lucifer piensa que va a lograr sentarse como el rey de todas las naciones. Y dice el versículo 13 de Isaías: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Miren qué grandes cosas quería alcanzar a Lucifer. Dice: y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso dice el versículo 14. Allá decía que se enalteció el corazón. En Ezequiel 24, allá dice que se enalteció en su corazón Lucifer. En el versículo 17 dice que se enalteció. Aquí dice que el enaltecimiento de él fue este. Él dijo en su corazón que él iba a subir ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Dice: subiré al cielo, en lo alto del cielo, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Ahora, cuando dice las estrellas, ¿se refiere a quiénes? A los ángeles. Los ángeles son las estrellas de Dios. Él quería tener su trono, su propio trono en el cielo también. Quería compartir el trono de Dios en el cielo, o al menos tener otro o paralelo o contiguo al trono de Dios. Él quería ser Dios.
¿Y dónde quería poner ese trono? Ahí dice que el trono lo quería poner en el monte del testimonio. Ahora, cuando dice monte del testimonio, la palabra es monte, significa, se escribe así. Monte es ar. Y testimonio, ahí lo traducen testimonio, pero la palabra es reunión. Y la palabra es Moed, de donde viene el nombre de esta radio, que es Armoed. Nuestra radio se llama Armoed Radio y también Armoed TV. Televisión Armoed es el nombre de nuestra televisión. ¿Por qué? Porque el plan nuestro es mostrar el plan de Dios en el monte de reunión. En el monte de reunión, pero no aquí en la tierra, sino en el monte de reunión en el cielo, en el santuario verdadero, en el original, aquel que es la morada de Dios, de donde Lucifer fue expulsado y sacado fuera. Ahora, hay diferentes nombres que nos da la palabra de Dios, la Biblia, de lo que es el santuario en el cielo. Y he puesto algunos aquí. Está en primer lugar este nombre, Soc o Suká. Por cierto, no puse ahí el número es 50. El número de ese es el 5520 y 5521 para este, en el número Strong. Y significa un lugar secreto, un lugar escondido, un lugar reservado específicamente y especialmente para Dios. En el santuario sabemos que hay ¿cuántos compartimentos? En el santuario hay 2 compartimentos. El lugar santo y el lugar santísimo. Pero para ilustrar lo que es el cielo y la tierra, Dios manda que se haga en el santuario también un atrio. El atrio es un símbolo de lo que es aquí en la tierra. Pero el santuario en sí tenía 2 compartimentos. Cuadradito, larguito era. Uno era el lugar santo y el otro el lugar, y lo vamos a poner así, lugar santísimo. Lugar santo y lugar santísimo. El lugar santo estaba aquí, había una puerta. Y el lugar santísimo también tenía otra puerta. 2 puertas tenía el santuario. Pero Dios, para enseñarnos a nosotros las verdades del santuario, Él usa todas estas diferentes palabras. Hay algunas veces que la Biblia nos da el santuario y usa esta palabra, hablando del santuario, de la morada de Dios, Dios usa esta palabra. En el hebreo, Soc o Suká, como el lugar secreto, el lugar escondido donde Dios mora, donde nadie más puede entrar. ¿Por qué? Porque ahí mora la gloria de Dios, la presencia de Dios. Ningún ser creado que no está ungido para morar en ese lugar puede morar allí. Si ustedes ven en la ilustración que está en su televisor o en su video, ahí pueden ver que el santuario tenía 2 compartimentos. Uno que se conocía como el lugar santo, donde habían 3 muebles. Uno de ellos es el mueble, dejar la vista del santuario. Un mueble era
la mesa de los panes de la proposición. El otro mueble era el candelabro. Y el último mueble que estaba en el lugar santo era el altar del incienso. 3 muebles. Además, había también en el lugar santísimo un mueble especial. Y ese era el arca del pacto, donde estaban en los 2 extremos 2 querubines que cubrían ese arca. Dentro del arca es donde estaba los 10 mandamientos, que es el pacto de Dios. Dios le llama el pacto. ¿Se recuerdan? Lo leímos en Segunda de Crónicas capítulo 2. Leímos que allí es donde estaba el pacto de Dios, indicando que los 10 mandamientos están ahí. Ahora, es bien importante entender esto. Los 10 mandamientos, muchos enseñan hoy que los 10 mandamientos Dios los cambió. Si Dios cambió los mandamientos, ¿indica que Dios cambió el gobierno en el cielo también? La palabra de Dios nos enseña que el arca del pacto, los 10 mandamientos, son eternos. No pueden ser cambiados. El gobierno de Dios no se cambia. Permanece desde la eternidad hasta la eternidad. Hay un versículo que dice esto. Si ustedes van al libro de Salmos, déjenme siempre esas vistas del santuario, pero en el libro de Salmos, capítulo 103, habla del trono y del pacto. Y acuérdense una cosa, que el pacto, cuando Dios habla del pacto, habla de los 10 mandamientos, ¿sí o no? De eso está hablando. Y dice en el libro de Salmos 103, versículo 17, que la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y dice, hablando de la misericordia, por cierto, la misericordia de Dios y la justicia de Dios son 2 de los fundamentos, el cimiento mismo del reino de Dios, del trono de Dios. Y dice, hablando del trono en el cielo, dice el versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Y ahora, hablando de los ángeles, él dice, versículo 20, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía. Ahora está hablando aquí David. Bendice, alma mía, a Jehová. Este pasaje nos muestra que el pacto de Dios, que la justicia de Dios, que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Con quiénes? Con aquellos que son obedientes, y pone a los hombres al igual que a los ángeles de Dios. Ambos, los ángeles y los hombres, estamos llamados a cumplir con el pacto de Dios, a obedecer la ley de Dios, de lo cual los 10 mandamientos es el fundamento mismo de ese pacto.
Ahora, esto no es nada nuevo aquí en este versículo. Claramente dicen muchos versículos en la Biblia que Dios tiene en el cielo su trono. Uno de ellos también en el Nuevo Testamento está en Apocalipsis capítulo 11. Al apóstol Juan se le lleva en visión, al igual que a Pablo, al igual que a David y a muchos otros, se le transporta en visión hasta el cielo. Y a él también se le hace contemplar el templo de Dios en el cielo. Dice el versículo 19. Apocalipsis 11, 19. Dice así: y el templo de Dios fue abierto ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Aquí nos muestra el apóstol Juan el momento cuando Dios va a salir del templo en el cielo. A él se le permitió, fue llevado, fue transportado hasta el tiempo futuro, cuando las naciones se van a airar, se van a juntar para combatir en contra del reino de Dios. En los días finales, hoy estamos viviendo esos días finales, las naciones se están preparando para combatir cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Satanás va a tratar de impedir que Cristo venga a esta tierra y se lleve a sus cautivos, a sus salvos. Satanás va a hacerle la guerra. ¿Sabían eso? Las naciones se están preparando, movidas por el espíritu del enemigo, al cual ellos invocan para pedir dirección espiritual. A los espíritus de muertos son invocados para pedir dirección espiritual aparentemente de Dios, pero quienes están dirigiendo las naciones son los demonios. Y ellos se están preparando para ese conflicto final. Hablando de ese preciso momento, cuando Cristo abre la puerta del cielo y viene para esta tierra, en el capítulo 15 también dice lo mismo, versículos 5 al 8. Apocalipsis 15, 5 al 8, dice: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo. ¿Qué fue abierto? El templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno, versículo 7, de los 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el versículo 8 dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí está mostrándole Dios al apóstol Juan y a través de Juan a nosotros el momento cuando, otra vez, cuando las naciones estén más airadas, Cristo va a abrir el templo y viene para recompensar a todas las naciones, para poner en orden a las naciones aquí en esta tierra. En ese momento, en el capítulo 15, dice que el cielo se va a llenar de humo por la gloria de Dios. En ese momento es cuando la gracia se termina para todo ser humano.
Cuando Cristo sale del templo, ya no hay más mediador entre Dios y los hombres. Él ha terminado su ministerio como mediador y ahora Él se pondrá la ropa de venganza, de Rey de Reyes, y vendrá a darle a cada uno de los hombres conforme sean sus obras. A uno los va a recompensar con la vida eterna y a otros los va a recompensar con la condenación perpetua. Aquí vemos cómo en el cielo hay templo, hay santuario, hay arca del pacto, está el trono de Dios. Ahora, cuando hablamos del trono de Dios, ¿por cuánto tiempo dura? ¿Por cuánto tiempo es el trono de Dios? ¿Por cuánto tiempo ha existido Dios? Dios ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Ahora bien, el trono tuvo un principio, probablemente, o al menos aquel que fue creado para morar en ese trono. ¿Y ese fue quién? Satanás. Lucifer fue creado para cubrir ese arca. En el Antiguo Testamento hay un registro muy interesante que nos ilustra el plan de Dios para Lucifer. ¿Se recuerdan? La Biblia habla que cuando Dios sacó a Moisés, después vamos a ver esa historia. Cuando Dios sacó a Moisés, ahora no nada más la quiero mencionar, cuando Dios sacó a Moisés de Egipto y lo llevaba por la tierra, por el desierto hacia la tierra prometida, Dios eligió a una familia, a un hombre, para mediar entre Dios y los hombres en el santuario, ¿sí o no? ¿Quién era ese hombre? Era Aarón. Aarón. Moisés, ocupando el lugar de Dios, del Padre, como que si él fuera Dios, él era el vocero de Dios, era con quien Dios se comunicaba cara a cara. Pero quien ministraba en favor del pueblo no era Moisés. Quien ministraba en favor del pueblo como sacerdote era Aarón. Él era el sumo sacerdote. Pero hubo un hombre que, al igual que Lucifer, así como Lucifer era el que cargaba el arca del pacto o el trono de Dios, este hombre fue llamado para cargar ese mismo arca. Y ese hombre se llamó Coré. ¿Se recuerdan? Coré era un levita. No era de la familia de Aarón, era un levita que Dios le había asignado una obra especial. Igual como Lucifer, a ellos, a la familia de Coré, se le había encargado cargar el arca del pacto de Dios. Él era el que en los hombros llevaba ese arca del pacto, algo parecido como lo que hacía Lucifer. Mientras era transportado Dios de un lugar a otro, Lucifer, o Satanás, que se volvió Satanás, era el que cargaba, fue ungido para cargar el trono de Dios. Donde quiera que Dios iba con su trono, allí iba Satanás con él. Porque dice el libro de Ezequiel que los querubines son movidos por el espíritu que está y que mueve el trono de Dios, que son las ruedas. ¿Se acuerdan? En Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10 nos habla de eso, que a medida que el trono se mueve, las ruedas se mueven, el espíritu mueve también a los querubines. O sea, todo lo que es el arca del pacto, todo lo que es el trono de Dios con los querubines y el espíritu que mueve las ruedas y todo eso, se mueven juntas. Esa era la obra de Lucifer. Pues este Coré se llamaba Coré. Se rebeló contra Aarón y quiso tomar el lugar de él. Él quería ser sacerdote, quería ser el sumo sacerdote. Algo parecido a lo que hizo Lucifer con Cristo.
Dios asignó a Cristo como el mediador entre las criaturas y Dios. Es el vocero, era el que se comunicaba con Dios y con las criaturas. ¿Para qué? Para que de esa manera no poder Dios tener comunión con todos sus hijos. Pero este Coré quiso tener el lugar que Dios le había dado solamente a Aarón. Algo parecido, y esa historia que está en Levítico 16 nos ilustra a nosotros cómo es que Satanás quiso rebelarse contra Dios. Nos da una historia en una forma simbólica de lo que Satanás intentó hacer en el cielo. Como el querubín cubridor del arca del pacto. Ahora, hay otras palabras que la Biblia nos da con respecto al santuario. Así es que Soc es la palabra que tiene que ver con un lugar secreto, con lo escondido donde Dios mora. Pero hay otra palabra, y esta es la que aparece en Ezequiel 28:18, la palabra santuario. Santuario viene de una palabra hebrea que significa, que es Mikdash, y viene de Kadash, y Kadash es lo santificado, lo apartado, lo dedicado, tiene que ver con santidad. ¿Okay? Santuario tiene que ver con algo que es santo. ¿Por qué? Porque ahí mora el santo. ¿Sí? Fue santificado para morada de Dios, fue ungido para morada de Dios. Nadie más puede morar allí. Pero hay otro nombre que se le da al santuario o al mismo templo en el cielo. Se le llama también tabernáculo. Y tabernáculo se le llama, ¿por qué? Porque es un lugar que es la habitación movible de Dios. No es un lugar fijo, sino algo transitorio, algo movible, algo parecido como una cabaña. También se usa el nombre como cabaña. Esto, Sukkah, es cabaña también, de donde viene la palabra Sukkot. Sukkot es la fiesta de las cabañas, ¿se recuerdan? La que guardan los judíos. Pues, tabernáculo o Mishkan viene de Chacán, que significa habitación o morada de Dios. De esa palabra, Chacán, viene la palabra Shekinah también. O sea, Shekinah y Mishkan vienen de Chacán. ¿Qué significa? Morada, lugar de morada, habitación, que es el lugar donde Dios mora, la habitación donde Dios vive. Pero hay otra palabra para el tabernáculo o para el templo en el cielo, y esa es esta palabra, Ogel. Y Ogel viene de otra palabra que se llama Ajal, que significa resplandecer. Ogel es el lugar donde resplandece la gloria de Dios. Ogel no tiene gloria propia, el templo no tiene gloria propia. La gloria que ahí resplandece es la gloria de ¿quién? La gloria de Dios. Por lo cual, Ogel es el lugar donde resplandece la gloria de Dios y se usa casi siempre con este nombre, tabernáculo de reunión o tabernáculo de los Moed. ¿Por qué? Porque toda adoración Dios la estableció que fuese ¿dónde? En el santuario, en el tabernáculo. No podían adorar a Dios en ningún otro lugar que no fuera el santuario. Por eso es que el santuario mismo vino a hacerse llamar tabernáculo de reunión, Moed. De igual manera, en Isaías 14:13 nos muestra que en el cielo es el lugar de reunión, donde Dios reúne a todas sus criaturas. Está el monte de Sión, el monte grandísimo donde está la ciudad de la Jerusalén celestial, que es donde Dios mora.
Ahora, hay otra palabra que Dios usa, y la palabra es Heikal. Heikal significa, se traduce en la Biblia, en nuestra versión, como templo. Y es también como palacio y también como un lugar espacioso, un lugar decorado con lujos, esplendor, un lugar inmensamente grande. Eso es lo que es el templo. Y muestra lo inmenso que es el templo donde Dios se reúne. O sea, el tabernáculo era algo temporal, era algo pequeño, en miniatura, nada más para que nosotros aprendamos cómo es lo verdadero en el cielo. Pero para indicarnos Dios cómo es el templo celestial, Dios usa esta palabra, Heikal, y significa un templo inmensamente grande, un lugar grandísimo, un lugar donde hay belleza, donde hay lujo. También hay otra palabra que se usa para indicarnos el tiempo, y esa es Bayit. Y Bayit se traduce como casa, la casa de Dios, de donde viene la palabra la casa de Dios, que es un sinónimo del templo de Dios, parecido, ¿no? Por cierto, estas tres palabras, o cuatro palabras, en sí son tres, una, dos y tres palabras. Estas tres palabras se usan como un santuario para referirse a algo que va en transición, algo que va movible, que se va transportando de un lugar a otro. O sea, Dios por medio de este tabernáculo o de los dos tabernáculos, ¿no? Las dos palabras, Mishkan y Ohel, al igual que Sukkah, nos muestra que Dios va guiando a sus hijos, va revelándose a sí mismo a nosotros, de tal manera que nosotros vayamos aprendiendo de Él. Vamos en un camino, pero el camino el cual Dios nos está llevando es, ¿qué creen? Al santuario. El camino hacia Dios es el camino hacia el santuario, pero no al santuario terrenal. Él espera que nuestros ojos entiendan el santuario, ¿qué? Celestial, porque allá es nuestro destino. Allá es donde Dios nos tiene a nosotros la herencia, tal y como lo dijo el Señor Jesús, ¿no? ¿Se recuerdan en ese famoso pasaje de San Juan capítulo 14 del 1 al 3? Así es que casa es un lugar espacioso igual, ¿no? Un lugar grande, pero es un lugar especialmente construido de piedras sacadas de la montaña, sacadas de la cantera, como dice, ¿no? Eso es lo que significa la palabra Bayit. Y hay otra palabra que es templo, y viene de una palabra hebrea que es Armón, y significa palacio, para referirse a un palacio de un rey, a un lugar espacioso, a un lugar elevado, altísimo, ¿sí? Pero esta tiene que ver más que todo con el palacio de un rey. Y Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el nombre que se usa para indicar al templo en el cielo. Así es que todas estas palabras, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuántas son? 7 palabras diferentes usa Dios para enseñarnos a nosotros lo que es el templo celestial, el lugar donde Él mora. Y para que aprendamos de ese lugar, si yo les digo a ustedes cuántas veces se aparece cada una de estas palabras, saben que sumaríamos cerca de unos 2.500 veces que aparece todas estas palabras en la Biblia. Así que el estudio para repasar cada una de ellas es un poquito cansado. Y eso solamente del Antiguo Testamento, sin tomar el Nuevo Testamento que fue dado ya no en hebreo. Estas son palabras hebreas. Ya en el griego ya usa otras palabras parecidas, pero y son menos, pero de todas maneras
aparecen más todavía de estas palabras que he puesto acá. Ahora, lo importante de esto es esto. Para enseñarnos Dios cómo es que Él gobierna, o rige, o reina, o ministra el universo entero, Dios mandó que se levantara un santuario aquí en la tierra para enseñarnos a nosotros las cosas celestiales. Y a través de ese santuario es donde Dios nos ha enseñado también, no solamente el plan de gobierno que Él tiene, la manera como Él reina el universo entero, sino también cómo es que Él tiene la relación, las citas con su criatura. Y ahí es donde viene la palabra Moed. Moed tiene que ver con las reuniones, las convocaciones que Dios hace a todos sus hijos. Habían reuniones diarias, reuniones semanales, reuniones mensuales y reuniones anuales. Algunas eran para cierto grupo que vivía cerca, pero cuando eran las reuniones anuales, que eran 3 reuniones anuales, Dios esperaba, y para enseñarnos a nosotros, Él espera que en el cielo se reúnan todos los hijos de Dios en esos tiempos. Eso es lo que nos enseña a nosotros el santuario. Además de eso, nos enseña la obra que Cristo, o el trabajo, o la asignación que tiene, no solamente Cristo, que es el príncipe del santuario, sino también nos enseña a nosotros la obra o el servicio que hacen los ángeles. O sea, en el santuario Dios se revela a sí mismo como rey, pero también nos muestra el trabajo y la obra, la asignación que tiene Cristo como Dios en el cielo. También nos muestra por medio del santuario, nos enseña la obra y el servicio que Dios espera que los ángeles cumplan para con Él. Y finalmente nos enseña por medio del santuario el plan que Dios tiene para que nosotros le adoremos, para que nosotros le sirvamos, para que nosotros le honremos y para que nosotros como hijos de Él seamos parte de una sola familia. Porque lo que Dios quiere es reunir otra vez la familia terrenal con la familia celestial. Y para eso Cristo vino a esta tierra, para enseñarnos cómo el hombre puede ser parte de la familia celestial. Y ahora en Cristo Jesús tenemos la garantía, tenemos la seguridad de que así como Cristo vivió el reino de Dios aquí en la tierra, nosotros tenemos la garantía y la seguridad de que podemos vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Y otra cosa que es lo más importante, que así como Cristo tomó nuestra naturaleza y entró en el cielo mismo, llevando nuestra naturaleza y poniendo nuestra naturaleza en el cielo, así nosotros también tenemos la seguridad de que si somos fieles y obedientes a Él, tenemos garantizado también un lugar en el cielo. Por eso es que en el libro de San Juan, terminamos con este pasaje, San Juan capítulo 14, un versículo muy conocido, que hasta de memoria nos lo sabemos, pero lo vamos a leer. En la última semana que nuestro Señor estuvo aquí, el Mesías estuvo aquí en la tierra, Él le dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. ¿Cuántas? Muchas moradas hay. Si así no fuera, en otras palabras, si esto no fuera así, dice Él, yo os lo hubiera dicho. Pero como así es,
Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, eso lo dijo él antes de irse, ¿sí o no? Ahora, ¿qué decimos nosotros? ¿Se fue? ¿Se fue Cristo al cielo? Amén. Dice, y si me fuere, lo cual él ya se fue, y os prepararé el lugar, lo cual ya está allá. Y si él iba a ir a preparar lugar, quiere decir que está preparando lugar, ¿sí o no? Sí. Él está preparando lugar. Y dice, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y después dice el versículo 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y les hago la pregunta a ustedes, ¿dónde está el camino? El camino es Cristo, ahí lo dice, pero dice que el camino está a su santuario. Dice, los caminos de Dios están en su santuario, dice Salmo 68, 24. Los caminos de Dios están en el santuario. ¿Por qué? Porque en el santuario es donde está Cristo intercediendo por nosotros, ¿o no? Ahí es donde Él ministra en favor nuestro. Por lo cual, el camino es cierto, es Cristo. Pero para poder nosotros dirigirnos a Cristo, necesitamos dirigirnos al santuario. Ya no a un santuario terrenal. En Jerusalén, aquí en Palestina. Ya no necesitamos un santuario aquí en la tierra. Ahora el santuario donde el ministro de Dios, el ministro, el sacerdote que Dios ha asignado ahora y que ha ungido hoy para que ministre en favor nuestro, ya no está en la Jerusalén terrenal. Ahora está ¿dónde? En la Jerusalén celestial. Allá está Él. Allá es donde Él ministra en favor nuestro. Allá es donde Él ofrece intercesión por nosotros. Y allá es donde nos debemos de dirigir. Así es que esto es lo que, por eso es que termina en el versículo 6, Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias al Señor que ha provisto un fiel sumo sacerdote, que ahora ministra ante la presencia de Dios en favor nuestro, para que así todas nuestras peticiones, todos nuestros anhelos, todo lo que nosotros podamos desear que conlleve a nuestra exaltación, a que nosotros cumplamos con el propósito de Dios, Cristo está allá, asegurándose que a nosotros se nos conceden las peticiones que queremos. Como le dijo Cristo, hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El cielo está abierto para cada uno de nosotros. Todas las bendiciones están listas para ser derramadas. Solo que nosotros debemos de aprender a recibirlas. Con una condición. Si guardamos sus mandamientos, si guardamos su pacto y si somos fieles a su palabra, entonces estaremos en armonía con el cielo y Él nos concederá todo lo que nosotros necesitamos. Terminamos con este primer tema de esta serie, el santuario, modelo de lo celestial. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque te has